Sí, el- la moción tiene infoslide. El infoslide es, entendemos por demonización el proceso por el cual se exacerban las características negativas de una persona o colectivo que incluye, entre otros, pero no limitadamente, atribuirle malas intenciones, culpabilizarle de problemas, etcétera. Ese es el infoslide. La moción en este caso es, esta casa lamenta la demonización de los ricos. Tiempo, tiempo. A partir de ahora voy a empezar rápido con el pase de lista, solamente de nuevo para confirmar que estén todos los involucrados. Y durante el pase de lista también confirmar que estén dentro de eh, la, la postura que les haya tocado y quién va a ser la primera persona que haga uso de la palabra. Entonces, Universidad Iberoamericana, ¿está? Sí, sí estamos. Yo hablo primero. Ok. ¿Tiene alguno de los debatientes un pronombre de género en específico? ¿Quieren usar? No. Perfecto. Cámara Alta de Oposición, USTV, ¿está? No, pero sí. ¿Quién es la primera persona que habla? Gabriela Torres. ¿Algún pronombre de género de alguna de las debatientes? No, da igual. Perfecto. Cámara Baja de Gobierno, ESPE, ¿está? Presente aquí, presente. ¿Quién es quien habla primero? Yo, Alison Tamayo. Perfecto. ¿Algún pronombre de género de alguno? ¿De alguien? Y Cámara Baja de Oposición, UNIMEDSE. Estamos. ¿Quién habla primero? ¿Perdón? No escuché. ¿Quién es la persona que habla primero en UNIMEDSE? Enrique Arriaga. Perfecto. ¿Algún pronombre de género? Ninguno particular. Perfecto. Ok, confirmadas las asistencias, entonces, ahora sí, podemos dar inicio. Bueno, antes, de preferencia, para que no se corte mucho o no dificulte la comunicación, cuando esté hablando un orador, de preferencia todos muteen sus micrófonos. Si quieren hacer puntos de información, yo diría que de preferencia usen la barra de mensajes, pero al parecer creo que no hay personas que no la pueden ver, entonces, bueno, en caso de que no se pueda ver y sea muy necesario, pues igual solamente activen su micrófono o a lo mejor la cámara pueden levantar la mano. Y pues si alguien tiene dudas respecto al formato o si nadie tiene dudas respecto a algo en particular, podemos llamar a la primera ministra de Gobierno para empezar esta primera ronda de debate. Y a su primera palabra, ¿cuánto tiempo? Ver quién gana este debate implica en demostrar en qué escenario hay mayor cohesión social. Para hacer esto, nosotros vamos en primera instancia a explicar cómo esta demonización genera otredad, implicativas, y en tercer lugar, Tito les va a hablar sobre cómo esta situación impacta en la situación de corrupción y efectos políticos. En primera instancia, entendamos qué es lo que sucede en el mundo actual. Vemos que existen altos niveles de pobreza, tanto dentro de los países como fuera de los países. Vemos que los niveles de desigualdad son sumamente preocupantes, una vez más, dentro y fuera. La brecha entre personas que cuentan con muchos recursos y las personas que tienen a veces lo mínimo para vivir es sumamente grande, y esto no es un dentro a nivel internacional. ¿Y qué es lo que vemos que sucede como resultado de esto? Vemos que existe una narrativa tóxica en la que se cree que las personas que son las negativas. Vemos que muchas veces se cree que estas personas son superficiales, que han llegado a la posición en la que están simplemente por abusar de los otros, que no les interesa lo que está pasando en el mundo, que no les interesan las demás personas, que son poco empáticas, etcétera, etcétera. Ahora, vemos que esto es sumamente problemático.
En primer lugar, porque esta es una situación injusta para las personas que se ven afectadas por esta narrativa. En segundo lugar, porque altera la cohesión social, lo que genera implicaciones negativas tanto para las personas con más recursos como para las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y en tercer lugar, porque genera una falta de problemas reales en la sociedad y, por tanto, una falta de cambio. Nuestro argumento, otredad, explica cómo estos grupos que se generan no interactúan entre sí. ¿Qué es lo que vemos que genera esta narrativa? Que al alguien caracterizar a un grupo se genera una separación. Es decir, tenemos a ellos y nos tenemos a nosotros. Culpamos a ellos por todas las situaciones que pasan, no tratamos de entenderlos a ellos por lo que sucede, una situación de perjuicios. ¿Pero en qué resulta esto? En que justamente este otro grupo no pueda identificarse con el primero, porque nosotros mismos los estamos alienando y esto genera una situación negativa. ¿Cómo que ellos mismos empiezan a alienarse de los otros grupos que los están tachando de forma negativa? Vemos resultados como construir fraccionamientos y poner paredes alrededor de tus casas. Vemos estos mini estados en los que dentro de estos fraccionamientos empiezan a haber centros comerciales o escuelas para que las personas más ricas no puedan convivir con las personas más pobres. ¿Y cómo afecta esto a las personas con menos recursos? Porque ellos empiezan a creer que estas personas efectivamente son las culpables de todos los problemas, empiezan a juzgarlos por esta situación, empiezan a tener perjuicios negativos, pero también empiezan a identificación de los problemas reales en la sociedad. ¿Por qué creemos? Porque al generar esta clase de división de grupos, vemos que hay una falta de cooperación entre ellos, vemos que hay una falta de interacción entre ellos, pero también vemos que hay una clara falta de entendimiento entre ellos. ¿Por qué creemos que esto es negativo? Porque precisamente las personas que pueden cambiar el status quo, son aquellas que pueden cambiar la situación de las cosas, ayudar a las personas vulnerables y tener un efecto positivo en su vida. Pero si yo no te entiendo, si yo no entiendo las cosas por las que estás pasando, si yo en vez de verte como algo vulnerable, como literalmente me está atacando, entonces no tengo incentivos para entenderte, no tengo incentivos para cooperar contigo, no tengo incentivos para creer que el status quo cambie. ¿Qué pasa cuando no tenemos esta narrativa? Vemos que no existe esta división, vemos que pueden entenderse más, precisamente porque conviven más, porque no se ven como ajenos a, y entonces las personas con más recursos tienen mayores incentivos a cambiar la realidad, porque entiendo por lo que estás pasando, porque quiero crear las cosas de una mejor situación para ti, y no solo voy a actuar de forma altruista en los recursos para que estés en una mejor situación, pero también puedo querer cambiar el sistema y cambiar la situación de las cosas teniendo un impacto positivo en tu vida. Este es el impacto de no que es narrativa que demoniza a los ricos es positiva porque genera culpa en las personas y esta culpa genera acción. Nosotros creemos que en primero demostrar este nexo porque no creemos que la culpa necesariamente te lleve a la acción, pero incluso si lograran demostrar este nexo, creemos que las acciones que se realizan a través de la culpa nunca son tan significativas como las acciones que salen de la verdadera intención. ¿Por qué? Porque cuando actúas por culpa solo tratas de llenar un checklist y cumplir con ciertas cosas que quieres realizar y no actúas de forma que verdaderamente puedes cambiar el status quo. Tal vez hay ciertas situaciones altruistas, pero creemos que son mínimas. Por tanto, comparativamente, nuestro caso es mejor. Hablemos del segundo argumento, la ruleta rusa. Y es que, ¿qué vemos en la realidad? Vemos que hay una por lo que somos lo son. Es decir, yo te juzgo porque eres rico, no por cómo te estoy juzgando porque fuiste corrupto, no te estoy juzgando porque estafaste a las personas, no te estoy juzgando porque afectaste a las personas vulnerables, únicamente te estoy juzgando porque tienes recursos. ¿Por qué creemos que esta situación es negativa? En primera instancia, porque estamos únicamente juzgando a las personas por lo que son. Ahora, creemos que esta es una narrativa hipócrita porque cuando hablamos de, por ejemplo, las personas pobres, decimos, no discrimines a las personas por los que ves, no necesariamente porque no se vistan bien, tienen malas intenciones, no necesariamente porque, por ejemplo, alguien sea de cierta edad, significa que va a dañar, etcétera, etcétera. Pero en forma diferente, no vemos la problemática de esta situación. Y sí, entonces podemos discriminarte a ti porque te vistes con ropa de marca, podemos discriminarte a ti porque tienes podemos discriminarte a ti por la forma en la que vives. ¿Por qué creemos que esto es negativo?
porque estamos dañando el bienestar de las personas, estamos muchas veces obviando la forma en la que lograron obtener los recursos o estar en la situación en la que está, y estamos dañándolas por algo que muchas veces no son socioeconómica positiva o benéfica, y lo estamos juzgando por algo que ni siquiera es su culpa o algo que ni siquiera es hecho. ¿Cuál es el impacto de esta situación? Que creemos que estamos viviendo en una sociedad que es sumamente en la cual tratamos de generar el entendimiento y el respeto hacia cierto grupo de personas, pero no hacia otro grupo de personas. Creemos que una sociedad en la que no existen este tipo de narrativas tóxicas y dañinas es mucho mejor porque propugna por los valores que nosotros queremos que se luchen. Precisamente porque queremos que se genere una situación de otredad, de enemigos y amigos, y porque daña moralmente a las personas en esta situación, lamentamos esta narrativa. Muchísimas gracias a la primer ministro de Gobierno. Escuchamos ahora a el líder de la oposición. Ya. Voy a poner el cronómetro por si acaso. Sí. A tu primera palabra o cuando empieces tu discurso, voy a tomar el tiempo. Ya. O sea, antes de empezar quiero aclarar que se escuchaba súper mal, entonces como que igual es un poco difícil, eso. Y ahora sí. Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Gabriela Torres y el día de hoy como líder de la oposición va a ser mi labor explicar por qué nosotros como bancada no lamentamos la demonización hacia los ricos. Lo primero que necesitamos explicar es que nosotros comprendemos que todo lo que nos dice la contraparte, o sea, lo aceptamos absolutamente. ¿El problema cuál es? El problema es que nos dice que nosotros estamos discriminando por los recursos que ellos tienen. El tema aquí es que no estamos discriminando por los recursos, estamos discriminando por la posición que ellos toman ante esta diferencia de recursos que existe. ¿Por qué? Lo voy a empezar a explicar. Es necesario entender lo que la contraparte nos dice. Nos dice que existen muchos niveles de pobreza y que en realidad como que no, los grupos no se relacionan, por lo tanto no entendemos cómo funciona el otro, no empatizamos, y que los ricos entiendan a las personas con escasos recursos como las personas de escasos recursos entiendan a las personas que tienen más recursos. Para comprender un poco más esto voy a pasar a explicar dos argumentos que nosotros tenemos. Primero que todo, la desigualdad. Segundo, individualidad. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo, primero capitalista y segundo individualista. Ante un mundo individualista existen dos situaciones para las personas que tienen muchos recursos. Existe la situación A, que es la situación en la cual mi familia tiene recursos y por ende yo tengo recursos que van a pasar a ser míos, y la situación B, en la cual yo me esfuerzo hasta conseguir recursos que me permitan tener una situación económica más favorable. Sucede entonces que en ambas situaciones nosotros generamos ambientes de desigualdad. ¿Por qué? Porque en la situación A, donde los recursos pasan a mí como de manera natural, porque mi familia tiene recursos, en la cual yo nunca viví la situación ni la realidad de una persona de escasos recursos, y la situación B, en la cual yo olvido esta situación, porque en un mundo individualista solo me importa el yo y las personas cercanas a mí, personas que resultan favorecidas por mi situación económica favorable. Entonces, comprendiendo que en ambas situaciones la realidad externa, que es la realidad de las personas de escasos recursos, pasa a segundo plano, es entonces que yo comienzo a preocuparme solo en el yo. Y entonces soy yo quien no tiene el interés en generar una relación con esta otra realidad que existe. Entonces soy yo quien genera, por ejemplo, las murallas de las que nos hablan como para vivir cada vez más más segregados, más ensimismados, por decirlo de alguna manera. ¿Tengo un point? ¿Sí? Es falso que solo porque haya desigualdad hay falta de identificación, sino porque vemos, por ejemplo, a las personas como los futbolistas que una vez que son exitosos regresan a su comunidad y la ayudan, o personas que una vez que tienen una situación... Comprendo el punto. Existen situaciones específicas en las cuales una persona, no sé, no olvida sus raíces y se vuelve como una persona muy
altruista y todo el tema, pero son situaciones, uno, que son muy específicas y muy chicas, y existe la otra realidad que es cuando lo hacen por ser figuras públicas, figuras que no les interesa en realidad la situación de la comuna de la que vienen, del sector del cual vienen. ¿Por qué? Solamente lo hacen por ser figuras públicas y por dar una buena imagen, porque si yo no lo hago, entonces estoy generando una mala imagen y se presenta una situación perjudicial para mí. Entonces, ¿por qué? Porque una situación, o sea, porque una persona pública es dependiente específicamente del público. Entonces necesito que las otras personas me tengan buena, necesito agradarle a las otras personas, y eso significa que solo lo hago por un mero trámite para favorecerme a mí. Lo que sigue siendo un círculo vicioso en el cual solo me intereso yo, estoy muy ensimismado y no me interesan las otras realidades. Entonces, explicando eso, se genera esta situación de desigualdad en la cual no me interesa el otro, y si yo tengo que perjudicar al otro, no me interesa. Entonces, esto da pie a mi segundo argumento, la individualidad. ¿Qué sucede con la individualidad? Vivimos, como ya lo dije, en un mundo que es capitalista. En un mundo capitalista, el dinero es igual al poder. Y el poder, muchas veces, no digo que en todas las ocasiones, pero aquí estamos hablando como de la mayoría, del 50+1 al menos, en muchas de las ocasiones sucede que el poder nos lleva a favorecernos a nosotros sin importar que perjudique al resto, lo que nos lleva a situaciones de corrupción, por ejemplo, a situaciones de desigualdad nuevamente, en las cuales a mí no me interesa perjudicar al otro, no me interesa, por ejemplo, pagarle menos a una persona que trabaja para mí, a un montón de situaciones de desigualdad que generan que esta desigualdad crezca más y más, y en realidad como que nos damos cuenta de que esta demonización, al fin y al cabo, es real. Son las personas con más recursos, personas que pueden dañar a las otras personas que sufren otras realidades, que muchas veces se encuentran con situaciones de desigualdad que no les interesan, y por ende esta demonización se vuelve muchas veces real. Es una situación. A ver, ¿qué nos permite la demonización? Nos permite estar alerta y nos permite comprender que el grupo que no es el mío me puede dañar, que es lo mismo que sucede como, por ejemplo, con la demonización de otros grupos privilegiados. ¿Por qué? Porque el grupo privilegiado tiene privilegios que provoca que no le interese el otro grupo, que no le interese dañar al otro grupo. En razón de esto, o sea, comprendiendo el tema de individualidad, de la desigualdad y de que vivimos en un mundo capitalista en el cual el dinero es igual al poder y el poder es igual a, como yo tengo poder no me interesa el resto, y comprendiendo igual el hecho de que, como dijo la contraparte en un minuto, está bien, existen muchas personas altruistas, muchas personas que están dispuestas a hacer beneficios, pero ¿qué pasa? Esto lo ven como un mero trámite en el cual, por ejemplo, voy caminando, veo a una persona pobre en la calle pidiendo dinero, y yo le doy una moneda y me siento mucho mejor conmigo mismo, cuando en realidad yo no estoy ayudando su realidad, yo no le estoy ayudando a esa persona, simplemente es para limpiar mi imagen, es para limpiar mi conciencia, y en realidad no estoy ayudando. Entonces, comprendiendo que lo que nos dice la contraparte de que esto de que el hecho de que no podemos empatizar y no dice qué, o sea, está bien, comprendemos el hecho de que no podemos empatizar, pero es en realidad el grupo con escasos recursos el que sufre. Es en realidad, la persona rica no sufre porque, ¡ay, qué mal, los pobres me miran mal y no sé qué! No, en realidad es el grupo oprimido quien sufre. Por otra parte, tenemos el aspecto de que dice la contraparte de que nosotros culpamos por los recursos. Nosotros no culpamos por los recursos, culpamos... Se terminó mi tiempo. Muchas gracias. No me fijé. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos con el viceprimer ministro y de nuevo a su primera palabra. ¿Ahí me escuchan bien todos? Yo sí. Paso rápidamente a refutar lo que dijo el líder de oposición, porque en su primer argumento de desigualdad nos plantea dos escenarios. Uno donde mi familia lo tiene todo y yo lo heredo, y dos, uno donde yo voy ganando cosas y al final soy rico por mi propio esfuerzo. En los dos escenarios creemos que es injusto que exista la demonización, porque creemos que, uno, en el primer escenario es una situación al azar en la que tú no tienes ningún poder de decisión, es decir,
que venga vicelíder de oposición a demostrarme en su discurso que ella decidió en qué familia nació. Entonces, esto es justamente lo que estamos diciendo, que es injusto que por una situación en la que tú no decidiste estar, tengas que enfrentar cosas que tú, por acciones y actos que tú no hiciste. Pero también en el caso donde tú te lo ganaste, creemos que es totalmente injusto que la sociedad esté castigando y esté reprochándote todo tu esfuerzo y toda tu meritocracia, cuando es algo que deberíamos por su esfuerzo a través de los días, esfuerzo duro y constante. En este caso, lo que creemos es que todo el discurso de oposición está generando una serie de generalizaciones y es justo lo que estamos queriendo evitar en el lado de primer gobierno. No estamos interesados en generar que haya una generalización acerca de cómo están actuando los ricos, sino que creemos que esta demonización generalizadora nos impide justamente ver los casos específicos donde sí hay ricos que son malos, hay ricos que abusan de su poder y su riqueza, pero esta narrativa de la demonización nos impide ver cuáles son estos, porque entonces los estamos englobando a todos, a los buenos y a los malos, en la misma narrativa que nos impide evaluar cuáles son los actos específicos. Luego también nos dice, es que me empiezo a preocupar en el yo y no genero una interacción, pero creemos que esto también pasa en el mundo de las personas que no somos ricas. Creemos que entonces lo que está ocurriendo aquí es que pensar en el yo y únicamente en el yo, al darse en ambos escenarios, tanto en el de los ricos como en el de los no ricos, se genera a partir de esta narrativa que hace una distinción entre eres rico, eres mi enemigo, pero tú no eres rico, entonces eres mi amigo, y es precisamente esta narrativa de amigo-enemigo lo que impide que tú tengas interés en generar una interacción con el otro. Creemos también que las figuras filantrópicas y que dan muchísimo dinero a causas sociales sumamente importantes como la reducción de pobreza, como que haya comedores comunitarios en África subsahariana, etcétera, son personas generalmente ricos, muy ricos. Entonces, creemos que tampoco es correcto y preciso decir que hay un individualismo en ese lado, sino que también creemos que hay un sentido de colectivismo en muchas personas, pero precisamente esta narrativa de la demonización nos impide ver estas buenas acciones de esta clase de personas. Finalmente nos habla que dinero es igual a poder. Y creemos que precisamente esta narrativa lo que hace es vincular el dinero al poder y por eso es que luego llegan empresas poderosas como Odebrecht y hacen lo que quieren con los gobiernos en América Latina, porque finalmente, si la narrativa ya me está poniendo a mí como el malo de la historia, voy a hacer lo que yo quiera para aprovecharme de esta narrativa, porque ya no cambia que yo me porte bien, porque la narrativa ya me está haciendo como ver como el personaje malo de la historia. Pero antes, Enrique, Luis, tienes un punto. Bueno, para la otra. Así que pasaré a mi tercer argumento sobre efectos políticos, y es que hay un problema con la demonización de esta demonización nos impide distinguir los problemas asociados a la riqueza, porque esta demonización también se constituye en juicios a priori y sin contar con información completa y precisa. Y estos problemas que no podemos distinguir son la corrupción y el tráfico de influencias en la vida política. ¿Por qué? Porque como sociedad tenemos una idea errónea de que el dinero se vincula al poder, que la esfera política se vincula a la esfera económica y entonces le achacamos a la esfera política los mismos efectos negativos que le estamos achacando a la esfera económica. Esto tiene 3 efectos negativos que estamos lamentando a través de lamentar esta demonización. En primer lugar, que nos impide ver a las personas, a los candidatos, a los opositores por lo que son, por sus ideas y por lo que representan, mientras que únicamente los estamos juzgando con cómo actúan con base en cuánto dinero tienen, en si tiene un reloj de cierta marca, en qué zapatos usa o en qué restaurante fue a cenar. Creemos que esto hace que los candidatos se aprovechen de este tipo de narrativas y empiecen a empecemos a preguntarnos cuál es el candidato de los ricos y cuál es el candidato de los pobres. Creemos que esto perjudica mucho la democracia y cómo estamos entendiendo los procesos electorales. Jesús Tula, a ver si tú sí me das el punto. Bueno, como mencionó previamente, usted dice que los filántropos que hacen buenas obras en África subsahariana son mal vistos, pero en realidad estos ya se les da felicitaciones cuando hacen obras como esta, e incluso también mencionó que Odebrecht hace sus cosas malas porque el público los ve mal, pero en realidad esto es lo que se condena.
licitaciones no bastan para subsanar todos los daños que los ricos tienen a partir de esta demonización simplemente porque son ricos. Creemos que entonces, en este sentido, es injusto que una felicitación piense compensar todo el daño que se genera a partir de esta narrativa, porque no solo es contra los ricos, es contra la propia cohesión social de cualquier estado. Segundo efecto, creemos que también impide analizar con profundidad la corrupción, porque esta demonización de los ricos hace ver que la corrupción es algo cultural y es algo de costumbres y hábitos en las decisiones que tomas solo porque tienes dinero, pero nos impide entender la corrupción como algo institucional a partir de todos los huecos que existen en las leyes y en las instituciones para que tú puedas aprovecharte de ellas y sacar ventaja. Esta demonización nos impide entender esto, ergo actuar en consecuencia. Último efecto negativo en lo político, que también estamos generando injusticias desde la ley, porque al haber una demonización de los ricos, no están siendo ellos apoyados desde la institución o desde aprobaciones legislativas en cualquier tipo de proyecto. Creemos que esto lo único que hace es impedir ver que también las leyes son para todas las personas y no únicamente para las personas que no son ricos. Creemos entonces que la violencia simbólica de esta narrativa se convierte en violencia institucional y entonces estamos aprobando leyes como impuestos altos a los ricos solo porque son ricos, pero sin ver lo que hay detrás de ellos y sin ver lo que hay en el esfuerzo. Ahora bien, viendo los argumentos de mi primer ministro en cuanto a la otredad, creemos que esta demonización tampoco impide que haya interés de entender lo que está ocurriendo. Y es por eso que entonces luego surgen los ricos, que son los que tienen los medios de comunicación, como Donald Trump, y tienen la capacidad de actuar en consecuencia a esta demonización que le hace la gente y perpetuar narrativas contra los migrantes y contra este tipo de personas. Pero también creemos que es hipócrita en el segundo argumento, que sea totalmente al azar, que tú nazcas en una familia de ricos y que sea injusto que tú tengas que enfrentar ciertas cosas por un hecho que es totalmente al azar. Muchísimas gracias al viceprimer ministro. Vamos ahora con la vicelíder de oposición. ¿Perdón? Nada, voy a poner el... Cuando empiece tu discurso, empiezo a tomar el tiempo. Ya, no lo sé, déjalo ya. Ya, ahora sí. Voy a poner el cronómetro. Sí. Ya. Hola, mi nombre es Tami Muñoz y voy a pasar a representar también a la Cámara Alta de Oposición. Y es que durante todo el rato hemos estado hablando sobre si deberíamos o no hacer la demonización hacia los ricos, que si la lamentamos o no. Bueno, nosotras no la lamentamos, puesto que, bueno, como ya se explicó arriba, existe un tema de desigualdad e individualidad que mi compañera arriba ya lo explicó bastante bien. Y también queremos dar a entender que nosotros... que todo esto no es que nosotros nos inventemos todo lo que está pasando. Durante la larga trayectoria de la historia, nosotros hemos visto cómo los ricos han pasado por sobre los pobres. Nosotros no decimos que todos los ricos sean malos. Nosotros no que pensemos que el 100% de los ricos hacen todo con malas intenciones para beneficiarse de ellos y mantener a los pobres siempre como pobres. Es obvio que siempre va a haber una o dos personas que se van a destacar, que van a salir de eso y que van a ayudar a la gente y todo muy bonito, flores y corazones para todo el mundo. El tema es que durante la historia, más del 50%, y de hecho, se podría decir que el 90% de las personas han sobrepasado estos límites y se han aprovechado y han abusado de la gente en más de alguna situación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Uno no puede esperar que la gente diga, no importa, es que este me lo haya hecho, no significa, porque cuando uno generaliza, de verdad generalizar es tan malo, porque cuando uno generaliza no es que uno hable del 100%, es que uno habla del 50% más uno. ¿Qué pasa con esto? Es que generalizar no es malo. No es malo generalizar, porque eso es lo que nos permite saber cómo actúa la mayoría en esa situación. Nosotros no hablamos de que todas las personas sean iguales, sino de que la mayoría actúa de cierta forma que es perjudicial para una cierta minoría, que en este caso serían los pobres.
Lo otro es que nos dice la contraparte de que de que si nació en una familia rica es una situación al azar. Sí, no se lo niego, obvio es una situación al azar. Yo no elegí nacer en esta casa, en este hospital. Yo no elijo nada porque no tengo el poder de decidir, pero eso no me quita el hecho de que yo en el futuro, o de hecho durante va ocurriendo un transcurso de mi vida, yo no pueda generar cambios dentro de ella. Entonces, al yo no generar estos cambios, al yo no acabar con esta estigmatización que yo misma estoy creando hacia ellos, obviamente va a existir esta demonización de parte de los pobres o de parte de la gente en general para poder representar lo que uno cree que son ellos, porque como ya dijo la contraparte, no hay un diálogo, y ese diálogo no solamente lo han impedido los pobres, que de hecho históricamente, desde el pasado, han intentado que haya un diálogo con los ricos para poder llegar a consenso y llegar a acuerdos a los cuales estos mismos se han negado. Entonces, que nos digan que nosotros generalmente no queremos hacer los diálogos, eso es falso. Lo otro es que dicen que al nosotros decir que ellos son malos, ellos se aprovechan y son más malos. Me parece un error. Cuando a mí una persona me dice que yo soy floja, que yo no estudio, yo lo que hago no es darle en el gusto, sino todo lo contrario, demostrarle que yo no soy así, demostrar que yo puedo ser distinta como ellos quieren que soy, que ellos piensen que yo, por ser pobre, voy a ir a robar, eso no significa que yo tenga derecho a ir a robarles, o sí, porque eso es lo que piensan los ricos, que los pobres estamos para robarle a ellos, y eso no significa que yo voy a ir a robarles. Entonces, la parte en que nos dicen que porque nosotros decimos que son malos, ellos se vuelven malos, eso no es correcto. Lo otro, nos dicen que nosotros los tratamos más como enemigos como amigos. Yo creo que eso es algo mutuo que viene de ambas partes, y también nos dicen que en los efectos políticos que podrían haber es que se juzgan por su dinero, o sea, que quién es el candidato de los pobres y quién es el candidato de los ricos. En este punto sí quizás se lo doy a medias, pero es que el tema es que uno no puede votar por un candidato que no le representa. Me parece injusto que digan que uno no vota por la gente porque es rica. No es porque la gente sea rica, porque la mayoría de los que se postulan tienen un buen nivel socioeconómico. El tema es que uno vota por el candidato que lo represente, que sienta que va a hacer cosas por uno y que sienta que de verdad está interesado en cumplir las promesas. No es un candidato que porque sea rico no voy a votar por él, sino un candidato que quizás es rico, pero aún así yo voy a votar por él porque me ha demostrado ser diferente a la generalización y a la demonización que yo tengo de rico. También nos dicen que esto nos impide analizar la corrupción. Le quiero decir a la contraparte que el hecho de que nosotros demonicemos a los ricos en la mayoría de los casos, y generalmente se produce por esto mismo, porque constantemente, históricamente desde el pasado, ha habido una corrupción, ha habido el rico aprovechándose del pobre. Entonces, es obvio y es normal que desde abajo la gente que siempre ha sido minoría y que siempre ha sido discriminada y que siempre ha sido mirada en menos, esta gente es obvio que va a mirar al de arriba como un enemigo. No es una cosa de que, ay, pobre víctima, pobre rico, que todo el mundo lo odia. No, no es eso, no es pobre rico, es que el pobre se aburrió, el pobre ya está harto de que constantemente el rico históricamente haya abusado de él, y por eso actualmente se le hace una demonización a este ente, que es una generalización que, repito, no es que nosotros hablemos del 100% de las personas, sino más bien del 50 más 1, y que es la mayoría de la gente, y todo eso. También nos hablan de las injusticias de parte del Estado hacia los ricos. Le quiero informar que no, de hecho, los más beneficiados dentro del Estado siempre son los ricos. De hecho, da lo mismo de la política, da lo mismo el Estado, da lo mismo el país. Siempre los ricos son los que se ven beneficiados. Da lo mismo de qué lado estés. Entonces, cuando nos hablan de que los impuestos para los ricos son mayores, pues no. La mayoría de los impuestos que se les imponen a los ricos son perdonados por hacer acciones positivas para la comunidad. Por lo tanto, estos impuestos, que podrían ser un ejemplo de 28 millones, disminuyen a solo 8 millones por haber ayudado a la comunidad. Entonces, creo que la injusticia no está de parte del pobre, o sea, no está de parte del rico, sino que la injusticia siempre ha sido para el pobre, y es por eso que continuamente se ha ido demonizando a este grupo. Y eso, muchas gracias. Perfecto.
Muchas gracias. A Vicente de presión para cerrar el debate en altas. Antes de abrir el debate en bajas, nada más quiero recordarles que estén como muy atentos a, ya sea a las personas que están, por ejemplo, con la cámara prendida, porque en caso de que levanten la mano quizás para un punto de información y que no interrumpan a la voz, y si no, estén atentos al chat del grupo para que en ese sentido puedan ver quién está haciendo presentaciones, por favor. Dicho esto, pues, abrimos el debate en bajas y con Gabriela, la palabra. ¿Puedo poner el tiempo? Listo. Bueno, primero panel, hay que empezar refutando algunas de las cosas mencionadas por la anterior oradora. Y es que nos dice que primero no es malo generalizar y que los pobres son una minoría. Bueno, le aclaro a la antecesora que es todo lo contrario. De hecho, las personas que no tienen tantos recursos, que pertenecen a una clase pobre o a una clase media, son los que pertenecen a más del 90% de la población mundial. Y son precisamente los ricos los que tienen los que no están concentrados en tantas personas, sino que más bien ellos son la minoría. Segundo, nos dicen que no hay un diálogo entre ricos y pobres. Está bien, pero ¿por qué no hay un diálogo entre ricos y pobres? Es precisamente porque, ¿cómo puedes hacer un diálogo si tú ya tienes en la cabeza de que la persona con la que tú te estás sentando va a querer sacar algún tipo de beneficio de ti, va a tratar de que tú no prosperes o va a querer lo peor? Entonces, ¿cómo se puede generar un diálogo si ya tienes preceptos concebidos en tu mente? Segundo, aparte, nos dicen que no se debe pensar de que porque soy pobre voy a ir a robar. Perfecto. Entonces, ¿por qué pensar que si soy rico voy a ser necesariamente corrupto, necesariamente voy a querer sobrepasarme con las otras personas o querer obtener algún tipo de beneficios con ellos? No por ser rico significa que voy a tener algún tipo de malas intenciones, bajo la misma lógica de que por ser pobre voy a ir a robar. ¿Algo más? Nos hablaba acerca de los impuestos y que como que la ley fiscal solamente ayudara a los ricos y no contribuyera a los pobres, cuando esto es mentira. Y esto cae por su propio peso, porque entiendes que si eres una empresa y tienes grandes utilidades, un porcentaje de las utilidades se va a ir precisamente al Estado. El Estado el Estado obtiene esos ingresos y después los distribuye en salud, en educación, en vivienda, en construcción. Entonces, yo como empresario que tengo recursos, estoy dando más porcentaje que si yo fuera una persona común y corriente. Entonces estoy contribuyendo al desarrollo en parte de las personas en esto de los impuestos, no es que se está beneficiando a un grupo indeterminado. Eso sí que no es que la injusticia siempre ha sido para el pobre. Te estoy demostrando que en la parte fiscal al menos no funciona de esa forma. Pero bueno, panel, primero vamos a encuadrar un poco el debate porque tienen más efectos el hecho de esto de la demonización de los ricos. Y les vamos a mostrar por qué nosotros no lamentamos. Primero es esto de la imagen proyectada que pasa a dar a las personas. Significa que el hecho de que tú ya pienses como, o sea, una persona promedio de clase media o de clase baja, piensas que los ricos son malas personas, creas tus estereotipos hacia estas personas que en algún punto vas a tener un tipo de interacción social. Significa que no los vas a tratar por quiénes son, por su personalidad, porque es chévere, porque te cae bien o te cae mal, simplemente ya vas a juzgarlo por el simplemente hecho de que ya es rico, sin ni siquiera conocerlo. Entonces vas a tener como este limitante para poder establecer una interacción social adecuadamente. Entonces, entendemos que aquí tenemos claramente un impacto social, es decir, las relaciones sociales que se van a establecer entre una persona que tiene recursos y una persona que no tiene tantos recursos, se va a ver de alguna manera sesgada, porque no vas a ir ahí como, sí, bueno, somos personas, o sea, no importa de dónde venimos ni nada, sino que ya tienes esta preconcepción en la mente. Esto genera esto va a otro argumento, y es que
es el hecho de generar, y me comparo que si probablemente haya su empresa, claro, tenga su casa, y yo estoy trabajando en el sector público. Creo esta comparativa, Al parecer sí se cayó. Detuve un poco el tiempo en caso de que no tarde en regresar, pero si tarda un poco más, igual, a ver, espera, ya volvió. aló, sí, ya, Listo. ya, ok. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Ya. Continúa y te voy a decir, por favor. Bueno, ya, entonces, como les explicaba, es este efecto psicológico que tú vas a tener, este sentimiento de inferioridad, de que no ocupé bien mi vida de una manera adecuada, de que no invertí de una manera adecuada mi tiempo. Siempre voy a estar con esta comparativa de esta persona que alcanzó tantas cosas y mientras que ellos no. Y usando esto que es algo muy importante y es hasta cierto punto un resentimiento social hacia este grupo. Es como que le estoy culpando a esa persona por haber logrado mayores metas que yo. Esto es muy importante porque lo que causa es esta revictimización de las personas con bajos recursos. Significa que básicamente es como que no puedo, es como que me estanqué en algún punto de mi vida y significa que va a estar siempre esta comparativa presente de tu status quo actual con el de la otra persona. Ahora, algo muy importante, panel, y es que se les olvida que el hecho de que las personas tengan muchos recursos implica algo económico, implica que probablemente tengan empresas que probablemente ofrecen estas plazas laborales en las cuales las personas que no tienen tantos recursos y que se prepararon muchísimo para sacar su, no sé, su pregrado, van a ir a trabajar a estos lugares. Significa que van a depender directamente de las personas que tuvieron dinero. Entonces, esto significa que va a haber una interacción social, como le expliqué al principio, nuevamente. ¿Y qué va a pasar si tenemos esto de la demonización, de pensar que los ricos son malos? Y es que va a afectar directamente a la productividad del trabajador, porque no va a desempeñar sus funciones de la mejor manera. También vas a tener esto de que ellos son los que te van esto es muy importante porque básicamente si tú trabajas en su empresa entiendes que de alguna manera estás dependiendo directamente de ellos para que tú puedas subsistir, para que tú puedas percibir ingresos. Eso pone algo más que es muy importante, es el hecho de que aún en esta interacción social se puede causar como un interés de por medio. Es decir, que yo me llevo por esta persona porque sé que es rica y porque probablemente puedo obtener algún tipo de beneficio. Entonces, por ambos lados es muy negativo. Por eso nosotros llamamos la demonización a los ricos, porque genera una imagen negativa proyectada muy mala, porque se genera una comparativa entre el status quo y porque entiendes que hay un impacto económico, porque vas a depender en algún momento de ellos. Además de que te vas a revictimizar. Por todo lo anterior dicho, gracias. Muchísimas gracias, extensionista de gobierno. ¿Algún problema con el lado? Yo te escucho, no sé los demás. Ok, perfecto. Entonces, a tu primera palabra, extensionista de oposición, empieza a tomar tu tiempo. Ok, vamos a empezar atacando la Cámara Baja de Gobierno, luego vamos con altas y separándonos de nuestra propia alta. Primero la Baja de Gobierno nos trae un par de puntos rápidos y bastante similares a los de su alta, siendo primero que no vamos a poder tener diálogo porque van a haber intereses por medio y que por esto las personas no van a poder hablar. Entonces lamentamos que esta inmunización lleve a que dañe el diálogo entre las clases. Siempre las personas van a tener interés de por medio cuando se presenta un diálogo, siempre hay algo que se quiere lograr. Esto es independientemente de la demonización, esto es solo por la diferencia de clases que hay. Noten aquí la diferencia de lo que ustedes están haciendo, ustedes están lamentando entonces la diferencia de clases y no la demonización de la diferencia de clases. Entonces aquí un primer fallo en un punto que nos trataron de vender. Además, hablan sobre cómo la imagen dada trae perjuicios, cosa que no es entonces con la demonización. ¿Por qué? Porque nos hablan entonces de cómo las imágenes que nos dan las personas
lo que hacen es de un prejuicio porque esa persona tiene más plata y no hay choque social, entonces no tenemos el mismo tipo de interacción social. Pero esto no viene dado por la demonización de la diferencia de clase política entre ricos y pobres, esto viene dado por la diferencia de clase política per se. Entonces ustedes no están lamentando lo que su moción nos dice, están lamentando otro punto distinto. Y además, repito lo que dije al principio, siempre hay interés de por medio, decir que lamentan la demonización porque entonces los pobres o los ricos van a tener un internet en el momento del diálogo, no es razón para lamentar, puesto que esto no lamenta la demonización, lamenta la diferencia de clase. Y además quiero aclarar que, bueno, la proporción de pobres no es la que nos trataron de mencionar de 90-10, es más 50-10, con porcentajes en el medio. Ahora entonces, empezando con Marcela. Marcela nos dice la problemática que nos trae, lo que va a ser el punto de este debate, cosa que ninguna otra cámara ha tocado hasta ahora, que es la cohesión social, la corrupción, la narrativa, y que el problema es que no se ven los problemas reales. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? Y que también nos toca entender que a los ricos no les importa. Con esto entonces nos toca directamente al gobierno, lo que sería el punto que claramente iba a salir en este debate, sobre cómo esta narrativa de la demonización ha llevado a personas ricas a llevar acciones altruistas sociales por el bien de la sociedad. Aquí vemos y dicen que esto no es justo y que esto no es suficiente para dejar de lamentarlo porque las acciones hechas por una causa no son mejores que la otra. Primero, no hay forma de saber cuál es el motivo que tiene el rico detrás de tomar esta acción. Por lo tanto, eso que nos lo vende de forma gratuita. No solo nos lo vende de forma gratuita una, sino dos veces, al no explicarnos por qué una no es mejor que la otra. Además, aún en ese caso, vemos que las personas que actúan para mejorar su imagen pública, como reacción inmediata a esta demonización que la sociedad les está presentando, son más de las personas que actúan de forma simplemente altruista. Así que, independientemente de si es mejor o no, debido a esta demonización, vemos que han existido más ricos que han tratado de mejorar su imagen pública actuando de forma pública por el bien de la sociedad. Entonces, nosotros no lamentamos que hayan traído estos bienes a la sociedad, como ella dice que trata de decir que no es suficiente. Además, también aclaramos, no son la minoría, de hecho son la mayoría de los actos caritativos los que ocurren por estas razones. Además, quiero señalar que, a pesar de que nos tocaron estos puntos, no nos aclararon lo que es lamentable per se, nos dijeron unos perjuicios, pero recordemos que un perjuicio no es suficiente para lamentar algo, todo siempre va a traer algo bueno o algo malo. Y recordemos también que el lamentar es una cosa más intrínseca a la sociedad, no es directamente una valoración entre perjuicio contra beneficio, es si propiamente hay algo lamentable per se, intrínseco en la naturaleza, cosa que no nos han demostrado. El punto que nos trae entonces primero sería la falta de interacción que genera desigualdad. La desigualdad existe, como ya expliqué, previa a la demonización, la desigualdad existe per se, entonces decir que no hay interacción por desigualdad no es suficiente ni es razón para lamentarlo ni va a la moción. Disculpe. Hablan sobre el status quo, de cómo lamentan la demonización, pero nosotros entonces hablamos con lo que les vendo, con lo que les traigo, parte de lo que es mi carrera argumentativa, de cómo esta demonización ha hecho que personas tomen acciones para separarse de ella, y estas acciones para separarse de ella han generado bienes sociales claros y marcados, cosas que no nos arrepentimos. Y no solo eso, sino que quiero marcar un punto clave que nos hablan sobre cómo cuando Tito nos habla, que era el punto de información que iba a dar, que se me cayó la señal, sobre cómo que hay una narrativa que demoniza a los ricos va a hacer que cuando un rico actúe de manera buena no lo veas. Es más bien todo lo contrario, porque cuando algo se sale del parámetro normal es algo que sobresale más. Si todos los ricos tienen fama de solo importarse por sí mismos, cuando uno toma una acción pública que beneficia a la sociedad, es algo que se separa de la situación general, y sabía que es algo que se separa de la situación general, por lo tanto es más visto, y al ser más visto le trae más beneficios públicos, y al hacer esto puede llevar a que más personas quieran tomar estos beneficios públicos, por lo tanto puede traer un beneficio. El punto. Pero es que justo cuando hay un pobre que es ratero, es violador y es asesino y que es algo que se sale de lo normal, nosotros creemos que es injusto generalizar y decir que todas las personas de ese segmento son igual. Es lo mismo que estamos lamentando en el sector de los ricos cuando uno se sale de lo bueno. No podemos generalizar a que los ricos van a actuar de manera propia, sino que van a actuar de manera y analizarlos caso por caso, en cuyo caso tu ejemplo que da viene más bien hacia la generalización en general, no la demonización. La demonización viene entonces cuando se le atribuyen a las personas causas o cosas dañinas que hacen en la sociedad. Y por eso vemos que cuando a un grupo entero se le atribuyen cosas diferentes a la sociedad, lleva a que las personas actúen en contra. Por eso vemos que cuando en una comunidad hay un problema de inseguridad, la comunidad se ha visto varias veces que toman acciones para demonizar y actuar en contra de esta inseguridad, cosa que vemos que es un beneficio que ocurre por la demonización por una generalización que lleva a que las personas entonces actúen en contra de ella y ayuden a corregir el status quo problemático que ya Marcela nos explicó. Otro punto que nos traen
Bueno, Tito resulta también los puntos que nos trajeron sobre los puntos que ya la riqueza. Nosotros no creemos que se debe discriminar a alguien por cosas aleatorias. Independientemente de esto, nosotros creemos que la demonización es una reacción natural, que es el siguiente punto claro que quiero traer a este debate. No sé si ese pollo es un segundo o uno, pero déjame terminar este punto y lo puedo conceder. Vemos que la demonización entonces también es algo natural ocurrente. No podemos lamentar algo que ocurre directamente por la diferencia de clase social. La envidia es una cosa natural humana, y vemos que esta demonización existe porque cuando una persona hace algo malo tiende a brillar más que una persona que hace algo bueno. Entonces, cuando tenemos como parámetro general la demonización que hace que las personas tengan una imagen gris de las personas ricas, cuando uno de ellos brilla más. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Porque es claro que es natural que una persona pobre le demonice a un rico, porque cada vez que hacen algo en su contra, lo atacan. ¿A qué me refiero con esto? A como una persona rica simplemente puede buscar su beneficio, buscar las cosas como fácticas objetivamente, parte por eso es que llegó a ser rico, y esto una persona probablemente emocional que está viendo el día por el día lo demoniza porque les parece algo antinatural, porque no manejan el mismo status quo. Entonces vemos que muchos de los argumentos que nos presentó la Cámara de Gobierno son propiamente en contra de la diferencia social y no de la demonización. Ya por ahí una parte de su caso se cae. Y continuando, entonces también vemos cómo esta demonización de hecho ha traído beneficios sociales, vemos cómo de hecho ha traído separaciones entre los ricos buenos y ricos pobres, ejemplo, Elon Musk, Bill Gates, personas que se les reconoce no solo por ser ricos, sino por su separación del status quo general de las personas con esta capacidad monetaria al dar un beneficio de la sociedad. Y además, vemos cómo ¿Tiempo? Sí. No me llegó el mensaje, perfecto. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias al excesionista de oposición. Vamos a pasar ahora con el látigo de gobierno para cerrar el debate en la Cámara de Gobierno. Hola, panel. ¿Sí me escuchan? Sí, yo escucho. Bien. Ok, bueno, empezaré refutando algo de lo que mencionó. Espera, ¿se cayó de nuevo? Mi anterior orador, y creo que hay bastante que refutar y que se pasó 7 minutos, y ya le explicó a mi extensionista por qué se crean estas diferencias sociales, y es precisamente porque existe esta demonización. ¿Y cómo pasa esto? Esto pasa porque la demonización lo que primero hace es generar una brecha mental. ¿Qué pasa cuando me genera una brecha mental? Cuando personalmente me genera una brecha mental, entonces va a generar que yo, que soy de clase media, de clase baja, entonces ni siquiera establezca algún tipo de relación con las personas de clase alta. Entonces esto ya per se va generando va generando brechas sociales, lo que causa que existan diferencias sociales, y por lo cual no viene al caso todo el caso que nos quiso traer el extensionista de oposición. Y bueno, empezaré también muchas de las cargas argumentativas traídas por lo que es Cámara de Oposición. Nos hablaban aquí de lo que se genera tanto cuando las personas llegan a ser ricas por herencia o también porque se esforzaron y lograron eso por sus propios medios. Ya lo analizaron en Cámara Altas, lo que es por herencia, pero nosotros vamos a explicar cuando las personas llegan a ser ricas por su propio esfuerzo, porque esto es importante, y porque es importante que cuando una persona es rica por su propio esfuerzo, ¿qué es lo que pasa? La persona sabe lo que es estar desde abajo, sabe lo que es estar en clase media, sabe lo que es estar quizá en una situación de pobreza. Entonces no podemos atribuirle una demonización generalizada a las personas ricas, porque simplemente no va a tener estas mismas características que las personas que llegaron quizás por una herencia. Va a ser súper distinto, porque la persona se esforzó, pasó muchos días sin comer, sin dormir para llegar a eso. Entre estas características de demonización cuando ha pasado por tanto para llegar a eso. Ya. Segundo panel, ¿qué nos trae también? Ya. También nos decían que no quieren generalizar a los ricos. Sin embargo, simplemente por el simple hecho de que existe una demonización, ya se está generalizando a esta clase. ¿Y esto por qué trae perjuicio? Vamos a ver los perjuicios, ya lo mencionó mi anterior oradora, y bueno,
es por el simple hecho de que este porcentaje, sea poco, sea mucho, el porcentaje que se diferencia y que no tiene esas características negativas, es importante, panel, son importantes y es importante que no se les genere una demonización, porque esas personas ya están ayudando, tienen los recursos, como ya lo mencionaron, y ámbito social, y como lo mencionó, no simplemente son las figuras públicas las que ayudan dentro de este ámbito social, también son empresarios, porque esto lo podemos ver claramente con las empresas que actualmente tienen mucho desarrollo sustentable, que es la ayuda a la sociedad, a la comunidad. Entonces, este porcentaje de ricos que no se apegan a la generalidad es importante porque ya están generando un beneficio a la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa si yo sigo con la demonización? Sigo con la demonización, entonces voy a generar que siga simplemente esas personas ricas, de ese poco porcentaje de prestación, ya no quieren ayudar porque simplemente sigue existiendo la brecha, porque sigue existiendo como que una diferenciación de pobres y ricos. Entonces esto me va a traer muchos más perjuicios que beneficios, pan. De lo que dijo mi extensionista, y les voy a decir por qué nosotros nos llevamos del debate, y es por dos simples cosas. Nuestra Cámara específicamente trajo los beneficios y los prejuicios mayormente los perjuicios que se trae con la demonización, y por qué nosotros lamentamos que exista la demonización. Ya, entonces, ¿qué es lo que mencionó mi extensionista de gobierno y que se diferencia de la Cámara Alta? Y bueno, primero nos mencionó el impacto que tiene tanto sobre las personas ricas como sobre las personas pobres que exista la demonización. Por ejemplo, nos explicaba que en el caso de las personas pobres, al existir este estereotipo y esta demonización, no van a crear buenas relaciones interpersonales entre ricos y pobres. Y aquí nos hablaba un poco sobre cómo influye esto en la parte empresarial, y es que una persona de clase media siempre va a necesitar de la persona rica, porque probablemente es la empresaria, es el gerente de esta empresa o es el dueño de esta empresa. ¿Y por qué es importante que tú generes relaciones interpersonales con esta persona? Pensemos en la persona que llegó a ser rico mediante esfuerzo, como lo mencionábamos al principio del discurso. ¿Por qué esta persona llegó a ser rico? Probablemente porque no tenía esta demonización mental, no tenía estos preceptos mentales de las personas ricas, y pudo establecer muchas relaciones que le permitieron ir escalando, le permitieron ir teniendo una mejor situación laboral, le permitieron tener mejores conocimientos, y por ende llegar a donde está, ¿ya? Y ¿cuál es el prejuicio para las personas ricas? Para las personas ricas que exista la demonización, el simple hecho de que se crea un estereotipo y para generalizar a las personas. Y como ya la misma oposición nos compró el caso y nos dijo que no es la generalidad de los ricos, pero esa parte que no es la generalidad, panel, es importante para este caso. Y por eso es importante que no exista la demonización. Ya. Y bueno, panel, creo que nosotros les hemos traído la mayor parte de prejuicios que tiene, el hecho de que existe una demonización, y por eso estamos orgullosos de ponernos. Perfecto. Muchísimas gracias al latigo de gobierno por el discurso. Vamos entonces ahora a cerrar el debate con la actividad de oposición y a su primera palabra. De nuevo, muy atentos, por favor, a los puntos. Y a su primera palabra empieza a tomar el tiempo. ¿Se me escucha? Yo sí te escucho bien. Vale. ¿Ya puedo poner el tiempo? Sí, a tu primera palabra yo cuento el tiempo también. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Para cerrar este debate, finalmente voy a concluir con mi discurso, en donde finalmente vamos a coronar a la Cámara Baja de oposición victoriosos, ya que realmente la métrica que hubo durante todo el debate por parte de mi extensionista se vio que claramente concluimos y ganamos a través de la misma. Primero voy a comenzar con una serie de refutaciones, luego voy a establecer unos puntos de choque que logré identificar a lo largo del debate, y finalmente reforzar o revivir los argumentos brindados por mi compañero para realmente hacer énfasis. Primero, voy a comenzar con unas refutaciones a la Cámara Alta de Gobierno, en donde se establece que los filántropos en realidad son mal vistos debido a la demonización, pero esto realmente no es así. Cuando una persona, un rico hace un buen acto, realmente esto no es mal visto. Esto es realmente
felicitado, se le hace un homenaje. Entonces, esta afirmación realizada por la Cámara Alta de Gobierno es totalmente falsa. También se habla de que Odebrecht, seguir el ejemplo de Odebrecht, de que Odebrecht realmente hace sus casos malos porque ya realmente se sienten vistos así como algo malo. Entonces, pero también es una mala afirmación, ya que Odebrecht hizo sus cosas malas porque realmente tienen tuvieron la necesidad de realizar un acto de corrupción, y por esto es que la demonización existe, por este tipo de actos negativos que realmente se tienen que ser vistos de una manera negativa ante la sociedad, y surge la demonización, que también es como una especie de sátira para realmente hacer un hincapié en que estos actos deben de ser corregidos y que realmente son muy mal vistos. También se habla de que los impuestos, se habla de que desde el punto de vista político, los impuestos únicamente hacia los ricos son culpa y producto de la demonización, pero esto realmente no es así, porque los impuestos diferenciales para la gente de clase alta o los ricos en este caso son realmente una forma de retribución proporcional para la sociedad, ya que evidentemente ocupan mayor fuerza y poder monetario, claramente tienen que retribuir de una manera proporcional a la sociedad que permita elevar la calidad del estilo del bienestar social. También se habla de que estas son refutaciones a la Cámara Alta de Gobierno, porque realmente Cámara Baja de Gobierno no brindó muy buenos argumentos. El actuar por culpa no es actuar, fue uno de los argumentos planteados, pero aún así, cuando actúas por culpa estás actuando. Entonces, si la demonización obliga a las personas a actuar, realmente no es algo malo. Realmente es una cosa que más bien está obligando a actuar, y aún así, mencionado por mi extensionista, aquella persona que es altruista, que es filántropo de por sí, también son más los que actúan de buena manera, de buena obra y de buena fe, a través del altruismo, los que realmente están actuando. Entonces, realmente esa afirmación que dan no cabe en el debate. También se habla de que los prejuicios no van a permitir el diálogo, pero realmente el diálogo se puede tener aún así con prejuicios, y la brecha social, más adelante explicado por la brecha social que hace que no haya diálogo, que es lo que permite que los ricos y pobres no se comuniquen. Realmente no es culpa de la demonización, es más por diferencias sociales, económicas y recreacionales que impiden que estas personas se comuniquen entre sí, como ya bien explicó mi extensionista. Entonces, realmente tampoco esta brecha y esta diferenciación o este desligue no es culpa de la demonización. Adelante con el punto. ¿Cómo se pretende tener un diálogo sano si es que existen estos prejuicios dentro? Bien, ok, más adelante le responderé, ya que me queda relativamente poco tiempo. Y también se establece, esto sí ya es Cámara Baja de Gobierno, que la relación en el trabajo no va a funcionar, ya que si estás trabajando para una persona rica, tu desempeño laboral va a ser negativo, pero realmente tampoco es una buena afirmación, ya que es tu medio de subsistencia. Entonces, claramente tienes que trabajar de una manera eficiente, por lo cual no dan un nexo causal bien establecido que permita relacionar de que tu rendimiento laboral va a disminuir siempre y cuando haya una demonización. Entonces, realmente no fue una afirmación gratuita lo que realmente dieron. También se habla de que hay intereses de por medio, entonces que por culpa de la demonización, pero realmente siempre hay intereses de por medio, con o sin demonización. Entonces, la demonización no es un factor causal de estos intereses. Entonces, voy a proceder a los puntos de choque, en donde yo creo que se pudo identificar más bien en cámaras bajas de oposición, en donde mi extensionista estableció que las personas toman acciones para separarse. Si una persona toma una acción para separarse de lo que es mal visto, van a haber más personas haciendo buenos actos que permiten retribuir a la sociedad, que permiten darle un valor agregado a la sociedad, en vez de actuar por obligación como se estableció en Cámara Alta de Gobierno. Entonces, actuar desde el punto de vista altruista para alejarte de esta mala imagen que ya se establece por parte de la demonización, es lo que permite que haya más actos de retribución, y estas personas que realmente actúan
son como los que ya estableció mi compañero, que brillan más. Entonces, vemos como la demonización realmente trae trae cantidades de personas haciendo más actos de retribución. Entonces, la demonización realmente trae de por sí mayores contribuciones a la sociedad, mayores retribuciones, en vez de actuar simplemente por obligación, como se establece en Cámara Alta de gobierno. Entonces, ya de por sí aquí también establecemos que la demonización está trayendo también un efecto de corriente positiva al grosso de la sociedad, ya que vemos más filántropos actuando para alejarse de esta imagen negativa que ha traído los tiempos pasados. Y el último punto de choque que quisiéramos establecer es el de diferenciarlo de la brecha social, en donde se establece que la brecha social, la demonización ralentiza el diálogo, cuando en realidad es la brecha social, como ya se estableció previamente por parte de mi extensionista, en donde es la diferencia de vida entre estos dos grupos sociales, no la demonización en sí. Entonces ya nosotros, desde la Cámara Baja de Oposición, hemos establecido por qué la demonización realmente no es algo por qué lamentarse, sino es algo que no es algo realmente necesario lamentarse, y más bien trae en sí beneficios grosos a la sociedad, e incluso a través de la métrica establecida en el debate hemos podido salir victoriosos y hemos podido establecer mejores corrientes argumentativas que permiten ganar este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el discurso del latido de oposición. No sé si va a haber feedback, pero sí, yo sí voy a necesitar como un poco de tiempo para checar las anotaciones pertinentes. Y en el tiempo que hago eso, en el tiempo que reviso las anotaciones y trato de hacer las ponderaciones respecto a las posiciones, en lo que eso ocurre, voy a preguntar si les tengo que darles feedback, que pues creo que sería adecuado. Pero por el momento, si se pueden esperar en la sala un poco, yo creo que tardo unos 10 minutos más o menos en acomodar, ¿no?, las anotaciones y tenerlas pertinentes en caso de que tengan que hacer feedback. Entonces, yo voy a seguir aquí, pues tienen dudas de algo o quieren comentar algo, pero voy a estar haciendo bueno, mi análisis. ¿Qué onda? Ya, pues no me dijeron si les tenía que dar un feedback, entonces lo dejo a su consideración. Si quieren un feedback, igual va a ser rápido. Y ya, solo es un feedback de más o menos el entendimiento de las justificaciones que daré respecto a por qué las posiciones, ¿no? O por qué vi de esa manera las posiciones, que ponderé y ya. Y si hay como alguna cierta recomendación o algo que quizás puedan usar ustedes para mejorar como debatientes, también ojalá eso ocurra. Y pues bueno, si quieren y tienen 10 minutos para feedback, me dicen y lo doy, porque si no me dijeron que debería darles. Sí, yo creo que está bien porque empieza hasta las 2, tipo con que tengamos 10 minutos para... ¿Empieza hasta las qué? 2, el siguiente. Ah, ok, voy. Entonces, pues sí, igual son 10 minutos. Si me tarda un poco más, igual me apuran. Gracias. A ver, bueno, ¿sí están los demás? Bueno. Sí. Muy bien. Sí. Voy a dar primero las posiciones y luego voy a explicar por qué las posiciones o por qué consideré o ponderé que eran así las posiciones. El primer lugar es para primer gobierno, segundo lugar para segunda oposición, tercero para primera oposición y cuarto para segundo gobierno. Y aquí van las razones. ¿Por qué primer gobierno? Pues vamos a explicar como por qué por encima de lo que era su choque directo, que era con Alta de Oppo, por qué lo hizo mejor o por qué más bien consideré que tenía más puntos para ser primer lugar respecto a su a su baja de gobierno, y por qué también por encima de la segunda posición, porque les ganan el choque que era con ellos, básicamente. Primero, Marcela nos habla y ella es la que empieza a traer este tipo o sea, ella empieza bien el debate y empieza a traer cosas que fueron sumamente importantes a lo largo del debate, que pesaron mucho, que en algunas se llegaron hasta cierto punto a tocar por oposición, realmente difícilmente lo tiran, y que la extensión básicamente es
me costó muchísimo tratar de encontrar material nuevo que no se haya vertido de primer gobierno. Entonces, Marcela nos habla de cómo afecta la cohesión, o sea, desde el inicio fue como uno de los problemas principales, porque algo en lo que inclusive trataron de refutar, como no es que en realidad lo que afecta a la cohesión o lo que afecta el diálogo realmente es en sí la diferenciación social. Y inclusive, o sea, el problema es que, pues sí, o sea, no es que esta demonización sea lo único que cause esta separación o esta dificultad de diálogo, pero sí nos explica, o sí suena lógico explicarnos por qué esto genera justamente narrativas como la de la otredad, de la alienación, de la separación, y cómo también nos dice cómo afecta a ambos espectros, porque algo que nunca le tocan es que ella dice, a ver, si la gente rica es la que tiene muchas más posibilidades de hacer un cambio dentro del status quo, justamente por esta posición privilegiada, inclusive entonces esta narrativa de la otredad y de constante choque entre ellos, lo que genera es que, pues, difícilmente, al dificultar la empatía, entonces difícilmente puede hacer más cambios, y justo esta narrativa es lo que lo causa. También algo que sí nos da, también, nos dice respecto a que es mejor la verdadera intención que causa acción y la culpa. Se lo reclaman un poco diciéndole, pues bueno, al final si estás generando acción, los motivos en realidad no son los importantes, y quizás esa pequeña parte, ¿no? Faltó un poco quizás explicar de qué manera, si yo voy a donar dinero, por ejemplo, a cosas filantrópicas, ¿por qué sería mejor, ¿no? Que yo lo haga pues porque en realidad lo siento, a que lo haga pues porque siento culpa, porque en realidad el beneficio básicamente va a ser el mismo, ¿no? Pero algo que sí dice muy importante es que también se juzga a las personas por las cosas incorrectas, es decir, existe gente rica que es mala, eso pues no se la niega, pero el problema es que se le juzga porque es rica cuando se le debería juzgar por las acciones malas que ocurren, y este va a ser un choque importante porque después lo que dice o lo que va a tratar de decir oposición después respecto a esto es que justamente el problema es que no, que justamente esta demonización lo que causa es que causen cosas importantes. Pero entonces, a lo que van, una vez dicho esto, lo que pasa es que la oposición, particularmente el líder de la oposición, dice que no se le discrimina por los recursos per se, sino por su actitud, es decir, su actitud respecto a cómo generan este tipo de discursos. Y entonces nos habla que es imposible que se entiendan los ricos y los pobres justamente porque existe ya una brecha existente, porque hay pocos quizás puntos en común en los que pueden trabajar, y trae algo muy importante porque nos habla de la desigualdad y las individualidades, y nos habla de la desigualdad en los dos puntos que ya habían sacado, que era: existen dos tipos de ricos, los que tienen recursos heredados, y entonces, si son recursos heredados, es ya per se injusto, porque estos recursos los tienen sin tener mérito alguno, y están los recursos que tienen gracias al esfuerzo. La gente que es rica porque en verdad se trató de superar y esas cosas. Entonces, lo que pasa, dice el líder de la oposición, es que estas personas, las que lo hacen por esfuerzo, tienden a olvidar cuáles son sus raíces, y que justamente la filantropía solo es por intereses propios, parecido a lo que decía Marce, ¿no? Si Marce decía, no, es que justamente sin esta narrativa, entonces vamos a hacer que los bienes sean por las causas correctas, acá nos dicen, no, en realidad solo lo hacen como por dar una buena imagen. El problema es que sí le dicen como, bueno, después ya Tito le va a refutar eso, pero también nos hablan de algún problema respecto a esto, porque sí faltan un poco de nexos. O sea, inclusive yo, ¿no? Hablando como personalmente, que podría estar fuera del debate, en la vida real podría estar de acuerdo quizás con esto, como juez no puedo juzgar eso, o sea, si no me lo explican, es decir, ¿por qué la gente que se esfuerza y a tener dinero lo olvidan, ¿no? Porque fue como, una vez que llegan a ese lugar, entonces se olvidan de dónde son y pues ya se vuelven como cualquier otro rico. Entonces, ¿de qué manera, por qué y por qué es su mayoría? Y en todo caso, ¿por qué es tan grave que lo olviden? Y después nos hablaba respecto a la individualidad y hace un nexo entre dinero que era igual a poder y que el poder solamente lo usamos para favorecernos o lo usan para favorecerse a ellos. Entonces, aquí de nuevo